Buenos días, es un gusto saludarles. Qué alegre estar el día de hoy acá nuevamente con ustedes para iniciar el curso de Administración de Operaciones 2. En nombre de la Universidad Rural, pues sean bienvenidos. Su código es FG073. Estamos en su semana 7. No leí que la semana 6. No, estamos en la semana 7. Lo que sucede que como ya estamos en exámenes parciales, recuerden que el próximo domingo no nos vemos, no que a ustedes les corresponde someterse a su evaluación. Desde ya les deseo muchos éxitos. Estudien, prepárense y nos vemos dentro de 15. Ya efectivamente ahí ya nos va a tocar la semana número 8. Entonces, ustedes saben que esa es la tónica del grupo de la clase. Entonces, el tema de hoy nos corresponde ver errores del pronóstico. Mi nombre es Renato Jiménez, para servirles, siempre es un gusto. Entonces, vamos a entrar de lleno a lo que es la clase. Hoy la clase prácticamente es una clase como de aquellas clases eminentemente teóricas, donde ya vamos a ver algunos ejemplos posteriores a este tema, no sin antes analizar la importancia temática. Bueno, el objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Determinar el impacto del error del pronóstico. Solo pongamos atención acá. El impacto. Ya vamos a ver a qué se refiere. ¿Qué tanto incógnita o qué tanto este es error, podríamos decir? Dentro de esos objetivos también está estudiar los pronósticos avanzados de series de tiempo y aplicarlos. Esto es bien importante. Como lo pudimos ver en los dos métodos anteriores, en el método de promedios móviles y de suavización exponencial, el error es el factor de suavización que permite que la proyección se apegue a la realidad. Eso específicamente. Este error siempre va a ser una determinación estadística que nos va a permitir sensibilizar toda proyección que hagamos a la realidad. Por eso, ahí sí comparto mucho la idea del magíster al indicar, pero creo que ya los tengo cansados al repetirle lo mismo. El método de promedios móviles y suavización exponencial que vimos, esos analizan básicamente toda, y ni siquiera analizan, sino que se proyectan o realizan sus proyecciones, o la base para sus proyecciones son los datos mismos generados por el comportamiento de la empresa. Es decir, lo que vendió en el mes 1, 2, 3 o en el año 1, 2, 3, esos mismos valores va a agarrar, va a integrar a su aplicación matemática, y el resultado nos va a dar siempre ese mismo valor o el valor que se está proyectando considerando un comportamiento previamente preestablecido. Y el problema de esos dos métodos, volvemos a repetir, siempre va a ser esa situación en la que definitivamente no se va a poder tomar en cuenta aquellos factores que le vengan a afectar a la organización. Por ejemplo, lo que está sucediendo con el combustible en estos días a consecuencia de ese factor bélico que se está dando a nivel internacional. Ahí es donde esos modelos nos quedan a deber. Pero no solo existen esos dos modelos, existen varios modelos, y a partir de lo que veamos el día de hoy, también existen muchos métodos que se pueden utilizar para el cálculo. El tema de hoy, compañeros, estimados estudiantes, pónganle mucha importancia, porque esto es la base analítica del desarrollo de su tesis en la parte práctica, en el análisis de correlación y regresión. Esta es la base importantísima. Muchas veces nos topamos con que no podemos explicar ese tipo de valores que nosotros mismos encontramos con los valores que determinamos
como antecedentes históricos dentro de la empresa o la organización que estamos realizando el estudio. Es decir, es información nuestra. Nosotros nos empoderamos de eso y ya cuando la aplicamos no podemos realizar esa interpretación, pero es precisamente por la debilidad en el conocimiento de este tema. Por eso ahí es donde se les recalca y se les repite que por favor pongan la debida atención. Vean pues, entonces, error del pronóstico. Nos dice acá que mide la precisión del modelo de pronóstico que se ha usado, comparando los valores pronosticados con los valores reales u observados. Acá ya vemos otra dimensión, o desde otro punto de vista o de otra vista. Acá nos dice que vamos a medir la precisión del modelo del pronóstico que se ha utilizado, cualquiera de los métodos, que ya vamos a ver otros dos más adelante y los dos que ya vimos, comparando los valores pronosticados con los valores reales u observados. Esa es una métrica de medición muy importante, porque cuando ya hacemos ese análisis posterior, digamos, imaginémonos que en febrero hablemos de meses, en febrero del año 2021 vendí X unidades y con esos valores yo proyecté para ver o determinar cuántas unidades iba a vender en febrero de 2022. Cuando yo veo que mi proyección puede hacer que se superó, puede hacer que disminuyó, pero entonces a través de eso tengo la capacidad de analizar esos dos valores como datos, el dato histórico y el dato proyectado y el dato real, ya se convertirían en tres valores. Ya puedo hacer esa integración para poder realizar mi análisis crítico y analítico y realizar una mejor proyección a futuro considerando esos factores de cambio. Que si volvemos, por ejemplo, a lo que está sucediendo ahorita, ya vieron que el combustible subió exageradamente y a consecuencia del combustible se dispararon muchos precios. Entonces, esos precios son todas esas variables macroeconómicas que se van a quedar implantadas dentro de nuestra sociedad, porque yo les sé decir que de aquí en adelante muchos precios no van a bajar y va a ser el precio de consumo actual y futuro, querramos o no querramos, porque ese ha sido el comportamiento del mercado. Ustedes que me recibió clases conmigo en diferente, por ejemplo, cuando vimos contabilidad social, les hablaba mucho de, por ejemplo, en mi caso, yo me recuerdo que lo que pagué de pasaje en una época fueron 5 centavos, de ahí 10, de ahí 25, de ahí 50, de ahí un quetzal y así se mantuvo por años. Yo he sido testigo de eso, creo que tal vez ha de haber algún contemporáneo por acá, pero esos han sido los montos del pasaje que a mí me ha tocado que pagar a lo largo de la historia y así se han quedado incrementados. Ahora yo he escuchado 5, 7 quetzales, imagínense. Quiere decir que estaríamos pagando $1 y posiblemente así se quede el pasaje de aquí en adelante, ya no le vuelvan a bajar. Entonces, ¿cómo se va a dar esa compensación? A través de estos cálculos del error del pronóstico. Entonces acá, miren, el error del pronóstico nos dice que es igual a la demanda real, a T, menos el valor pronosticado, FT, que es igual a T menos FT, que es la fórmula. Que recuérdense que yo les digo que en mi caso muy personal, yo me la facilito y siempre utilizo los valores o los signos con los que estoy familiarizado o muy asociado, que son los de las X, que dentro de la tabla o nuestra cédula que debemos desarrollar siempre va a aparecer como X, la media, eh, y todas esas columnas que lleva toda la cédula de desarrollo de nuestro problema. Entonces yo siempre utilizo X. X de T menos X barra de T sería para mí porque recordemos que los pronósticos, y se los digo de una vez, siempre su forma de cálculo siempre va a versar sobre medias, medias, medias ponderadas. Por ejemplo, vieron el ejemplo de promedios móviles, calculamos de 3 y 6 meses. ¿Qué fue lo que hicimos? Por ejemplo, para el de 3 meses, sumamos 3 meses y dividimos dentro de 3 y nos dio un nuevo valor. Y eso es una media. Y acá
6 meses y vamos a calcular una media. Entonces, demanda real, valor pronosticado, va a ser el cálculo de una tendencia. No importa la forma en que se plantee, que se formule, que se calcule, siempre va a ser una tendencia, una media, una estimación porcentual en determinado momento, que ya vamos a ver a qué me refiero con eso. Bien, eso es lo que tenemos que ver. Y eso que se les grabe en su mentecita, siempre van a ser medias. Vean, yo les tengo desarrollado un ejercicio. Si no nos da tiempo dentro del curso poder dárselo o explicárselo acá, aunque voy a obviar un poco alguna presentación y vamos a tratar de desarrollarlo. Ahora, si no, yo se los desarrollo y se los coloco en el material paso por paso explicado para que tengan ese conocimiento bien refrescado para el desarrollo de el análisis de tendencia en su tesis. Bien, es como parte de quererles apoyar en ese sentido. Entonces, el error del pronóstico. ¿Con qué otro nombre se conoce el error del pronóstico? Como error de precisión. Importante. ¿Con qué otro nombre? Si yo les preguntara, compañeros, ¿con qué otro nombre se conoce el error del pronóstico? Con error o como error de precisión. Bueno, entonces, y si yo les dijera, importantísimo también, es la diferencia entre el valor real y el valor pronosticado para un periodo específico, error del pronóstico o error de precisión. ¿Ya vieron? Hay diferentes formas. Entonces, dentro de esos errores del pronóstico, se pueden usar una o varias medidas de error para saber el desempeño de un pronóstico. Eso es muy viable. Podemos hacer pruebas con diferentes medidas, porque recordemos que esas tienen un rango de aplicación de 0.0 a 0.99 infinito, pero no mayor que 1. Entonces, podemos utilizar ese rango de frecuencias para poder realizar nuestros cálculos sobre el error del pronóstico y con eso determinar el desempeño de la variable que estemos estudiando. Entonces podemos decir que en términos generales, entre menor sea el valor del error en cualquiera de las medidas, mejor será el desempeño de un modelo. Dentro de más concentrado al dato histórico o más pegado al dato histórico esté, se puede decir que es mucho más útil. Pero eso, miren, se deben de considerar las condiciones del mercado. Eso siempre se debe de considerar las condiciones de la empresa, o mejor dicho, las la naturaleza de la empresa. Y también se nos dice que debemos de encontrar una métrica de desempeño, es decir, un valor óptimo, un valor único que nos permita determinar ese comportamiento dentro de la organización. Pero eso es imposible, porque aquí venimos y reafirmamos la inconformidad con los métodos anteriores, donde al indicar que no puede existir porque las condiciones del mercado son cambiantes. Hablamos de la tecnología en su momento. Eso nos altera nuestras condiciones de funcionamiento. ¿Me vieron? Yo no sé si ustedes, por ejemplo, antes la única labor de ventas que existía era cuando un vendedor agarraba producto o un prevendedor y se iba a visitar al cliente y le vendía y el otro le pasaba entregando, que es una modalidad que está actualmente. Otro era que él agarraba el pick-up lleno de cosas y se llevaba, iba a vender y despachaba a vender, despachaba, cobraba. Esos eran labores de ventas. Ahora hay muchas empresas que pueden obviar eso y eso representa gasto, combustible, deterioro de vehículo, el salario, todo eso. Y únicamente se publicita por un medio digital, Facebook, Instagram, Twitter, y ya se publican. Y ya venden por medio de esas plataformas, ahorrándose muchos costos. Eso nos ha venido a alterar. Entonces no podemos decir que nuestra métrica que teníamos se puede considerar como una métrica única. Entonces ahora pasamos a esos tipos de error que podemos determinar para tratar de llegar a esa métrica, que no existe, pero es tratar, porque nos debe de condicionar óptimamente el comportamiento del mercado. Entonces, calcular el error global del pronóstico.
Nos dice que su valor se calcula sumando los valores absolutos de los errores individuales del pronóstico y dividiendo entre el número de periodos de datos. Es decir, n siempre nos va a determinar el número de periodos de datos que estamos seleccionando. 2, 3, 4, pueden ser días, semanas, meses, años, la frecuencia que nos vaya a servir para realizar nuestro cálculo. Entonces, el error global del pronóstico se va a representar como MAD y va a ser igual, miren, a la sumatoria, signo de sumatoria dividido. Esto no es una L, sino que es un símbolo algebraico. Es como que fuera un paréntesis, un corchete o algo por el estilo. Lo único que son rectos. Miren, acá lo coloco. Y esto va a estar adentro de ese símbolo, de estos símbolos va a estar el pronóstico real menos, o lo real menos lo pronosticado, como valor absoluto, ¿sí? Y que siempre nos va a dar un valor absoluto que nos va a sumar. El error absoluto eh, es una versión escalada para ajustar la desviación del tamaño de la demanda de cada variable a investigar. Es decir, eh, ese crecimiento que se da Ese crecimiento que se da es lo que nosotros tenemos que ver, por qué sube y baja, ya sea de esta forma o de esta forma, cualquiera de las formas. Pero lo que se pretende con este error global del pronóstico es determinar eso. Miren, ¿cuáles son las desviaciones al tamaño de la demanda en cada variable? Eso. Entonces, ya con eso se pueden evitar los sesgos hacia las variables de mayor volumen o las que tienen mayor peso. Por ejemplo, yo les indicaba en su momento, imagínense, vendí, hablemos de 10,000 unidades en enero, vendí 8 9,500 unidades en febrero, bajé 9,500, pero en el mes de marzo vendí 30,000 unidades. Imagínense, si me comparo con enero, 20,000 de diferencia, y si me comparo con febrero, 20,500 unidades. ¿Qué pasó? ¿Fue bueno para mí? Definitivamente, porque las ventas representan ingreso. Ingreso. Todavía no estamos hablando de ganancia ni utilidad. Tiene que pasar por el proceso de segregación de costos. Pero ingresó, algo que nosotros no teníamos proyectado, porque según nuestro análisis de tendencia teníamos que íbamos a vender en el mes de marzo 11,000. Arriba de lo proyectado, vendimos 19,000 unidades más. ¿Qué pasó? Algún fenómeno, alguna situación tuvo que haber sucedido. Entonces ahí es donde se da ese error global del pronóstico. Tenemos que encontrar una métrica para que en nuestra proyección para el mes de abril, por ejemplo, nos reajuste al análisis de tendencia que nosotros hemos mantenido a través de la experiencia, que son hablemos un rango entre 9,000 y 12,000 unidades en ese primer cuatrimestre. Entonces tenemos que encontrar ese valor, porque puede hacer que en abril inclusive no venda ni siquiera las 8,000 unidades o llegue a vender 8,000 unidades. Ejemplo, eso es lo que les estoy indicando. Yo me ponía a pensar ahorita en las noticias que estaban dando, en este error global del pronóstico, donde nos indican, por ejemplo, en las noticias del incremento de la gasolina, un financiamiento que estaba buscando, donde nos dice que ahorita con el incremento del precio de la gasolina, aproximadamente de acuerdo a lo planificado o a lo proyectado, se van a recaudar casi 7,000 millones de quetzales más de lo proyectado y 7,000 millones más. Y dice que en ahorros el Estado tiene en caja chica 24,000 millones. Ahí era donde salió esa propuesta, que se subsidiara de alguna forma el precio de la gasolina para que no le subieran al precio que amaneció, por ejemplo, el día de hoy está a 41 quetzal, para que no se diera ese impacto y afectara el bolsillo, que de todos modos, si se van a recaudar 7,000 más, se descuentan a lo existente, prácticamente tendríamos 19,000 millones más, no sería mucho lo que nos bajaría la caja chica a nivel estatal.
Entonces, hay una lógica, pero de acuerdo a esa métrica. El problema es que no se sabe aplicar. Acá nos ponen un ejemplo que ellos, más que todos para que lo vean. No vamos a profundizar en esto porque no tiene sentido ahorita. Durante los últimos 8 trimestres, el puerto de Valparaíso ha descargado de los barcos grandes cantidades de grano. El jefe de operaciones del puerto quiere probar el uso de suavizamiento exponencial para ver que también funciona la técnica para predecir el tonelaje descargado. Se supone que el pronóstico de grano descargado durante el primer trimestre fue de 175 toneladas. Se examinan dos valores de alfa. Va, digámosle que durante el primer trimestre fue de 175 toneladas. ¿Mm? El pronóstico de grano. Pero la cuestión es que durante el primer trimestre, en el trimestre anterior, se descargaron 172 toneladas, tres menos, 172 toneladas. Entonces, de acuerdo a el método de suavizamiento exponencial, examinen ustedes dos valores, uno del 0.65 y uno del 0.22, a ver qué valor les da y hagan su análisis. Bien, esa es como parte práctica el día de hoy, pero nosotros nos vamos a incorporar a lo que es esto. Otra forma de cálculo, y a este le vamos a llamar error cuadrado medio, MSE. Miren, y nos dice que es una segunda forma de medir el error global del pronóstico. El error cuadrado medio es el promedio de los cuadrados de las diferencias entre los valores pronosticados y observados. Aquí, recordemos, esto ya se aplica a empresas donde, era lo que les decía, ejemplo que les acabo de poner, que vendimos 8,500, si no estoy mal, 10,000 y 30,000. Venía así, el comportamiento venía así. Bajó un poquito, bajó, pero se disparó. Un golpe directo, se disparó. ¿A qué se debe? De plano, intuyo que eso se debe a alguna situación que se dio, algún fenómeno, puede ser inclusive hasta de carácter social o de carácter macroeconómico. Pero lo que importante es que tuvo un crecimiento exponencial. Y cuando yo les dije en su momento, cuando estábamos explicando que hay métodos que se pueden utilizar para medir crecimientos aritméticos, es decir, constantes que se mantienen estables en esta forma, como que fuera una ola, y también hay crecimientos geométricos que son exponenciales, son esos crecimientos que se dan, pero no son sensibles, se sienten de golpe, bajan y suben. Entonces, ahí es donde se pueden utilizar esta tipología de método para el error cuadrado medio, porque recordemos, entonces, acá nos dice que la sumatoria más los errores del pronóstico dividido en siempre va a ser una media ponderada. Entonces nos dicen que es una medida, este error cuadrado medio es una medida que representa la raíz cuadrada. ¿Bien? 2 por 2, 4. ¿Ya vieron? Y si ponemos 2 elevado a la 2, ya sabemos que es 4. El ejemplo multiplicador. Bien. Y es una raíz cuadrada del segundo momento de las diferencias. Oiga, sacamos la raíz cuadrada y nos da un valor. Ese valor es el que vamos a sumar como errores del pronóstico. ¿Mm? Esos valores ya calculados de esa. Entre mayor es el resultado. En este error cuadrado medio, mayor es el error y menos preciso es el modelo. Se utiliza para comparar equitativamente variables de alta y baja demanda, con la intencionalidad de realizar siempre un adecuado reajuste de los gastos y recuperación de la inversión. En el material les va a decir entre paréntesis ajuste de ventas, pero ¿qué es lo que está tratando de indicarnos este error cuadrado medio? Es la sensibilización de precios. Y por ejemplo, yo les ponía un ejemplo del tomate.
Uno a veces en la terminal compra tomate. ¿Cuánto cuesta la libra de tomate? 2.25. Llega el siguiente fin de semana, por ejemplo, mire cuánto cuesta la libra de tomate, 4 quetzales. Uf, de 2.75 a 4 quetzales es bastante la variación. Es un golpe que se da. Y después regresa uno a la siguiente semana. Mire cuánto cuesta el tomate. 2.50. Oh, ahora me va a sobrar porque yo lo había presupuestado sobre 4 quetzales, que era el último precio de compra. ¿Ya vieron? Entonces ahí hay crecimientos en los precios de forma exponenciales. ¿A qué se deberá? Es de entenderlo. También les hablé de un ejemplo cuando empiezan las cosechas. Por ejemplo, cuando empiezan las cosechas, los precios son bastante elevados. Conforme se van desarrollando las cosechas, van disminuyendo los precios. De tal manera que cuando la cosecha ya está en mero auge, no les digo que lo regalen, pero sí le disminuyen bastante el valor porque hay un excedente de producción. Y recordemos que no es tanto la demanda, estoy hablando de cosechas, pero hay otros productos de diferente naturaleza que van a ser el precio va a ser condicionado por la demanda. En este caso, el precio está condicionado por la oferta. Y como hay mucho, le tienen que bajar, si no, no lo venden. ¿Me entienden? ¿Ya vieron cómo se dan los comportamientos? Y eso es lo que tenemos que determinar. ¿En qué empresa estoy? ¿Cuál es la naturaleza de mi producto? Si mi producto es un producto estacional. Cuando hablo estacional es por estaciones o por épocas. A eso me refiero. ¿Quién es mi público consumidor? Todo ese tipo de cuestiones. Bien, entonces, de ahí tenemos el error porcentual absoluto medio. Mire, importante, si yo les dijera, ¿cómo se calcula el error porcentual absoluto medio? Bueno, se calcula como el promedio de las diferencias absolutas entre los valores pronosticados y los reales y se expresa como porcentaje de los valores. Esto es muy importante. Pongan atención. Esto es muy importante porque ustedes, claro, vimos en un momento que la herramienta por excelencia para realizar cálculos de pronóstico es Excel. ¿Recuerdan? Excel. Entonces, cuando ustedes hagan su análisis de correlación y regresión, que ya lo vamos a ver en su tesis, ustedes les van a dar ya las fórmulas preestablecidas, donde ustedes solo van a tener que ingresar valores a las cédulas y ahí van a determinar el comportamiento de sus fenómenos objeto de estudio o sus variables independientes y dependientes de acuerdo a la formulación de su hipótesis. Entonces, eso es lo que ustedes van a evaluar. Y el valor que les resulte se los va a condicionar, porque la universidad los condiciona entre, quiero verificar bien, pero se los voy a decir, entre 0.75 a, a 1, ya sea tanto positivo como negativo, porque puede ser positivo o puede ser negativo, ¿verdad? Pero ese es el rango de aprobación. ¿Y a qué se debe? Les acabo de decir un ejemplo que ustedes calculen aplicando un 0.22 y un 0. Cuando yo les digo 0.22, estoy utilizando como una métrica simplificada, pero el error porcentual absoluto medio se le llama absoluto medio porque acá ya no vamos a usar 0.22, lo que vamos a utilizar un 22%. Así de sencillo, un 70%, un 80%, a eso se refiere. Por eso le llama valor absoluto. Y el MAPE o el error porcentual absoluto medio va a ser igual a 100 por la sumatoria, miren, por eso es que tiene este 100, porque eso lo va a convertir. El valor que nos dé lo vamos a multiplicar por 100, por la sumatoria de, ustedes ya saben sumatorias, acá va a ser I igual a 1, ya está condicionado, un solo mes de cálculo, un solo día, una sola semana, no, porque si fuera 2 o 3 habría que buscar de toda la serie de datos el 2, el 3, y así se va cambiando. Dentro del valor absoluto, dentro del valor real del pronóstico y menos el pronóstico y como valor absoluto dividido dentro de el pronóstico real y dividido
n. Todo eso es lo que nos va a dar esa forma y nos va a dar un error porcentual absoluto medio, que es otra medida de error que nos permite establecer el desempeño de pronósticos de demanda y también mide el tamaño del error absoluto en términos porcentuales. Eso es lo que pretende. Y cuando hablamos del pronóstico de la demanda, recuérdense que nosotros, ¿qué es lo que tenemos, por ejemplo, de acuerdo a nuestra capacidad y experiencia? Yo puedo producir 10,000 unidades, puedo producir un máximo de 15,000 unidades. Esa es mi capacidad instalada. Eso lo controlo, eso lo controlo. Eso yo sé que es cierto, mi oferta, pero mi demanda no. Mi demanda está condicionada al mercado. Eso no lo puedo predecir. Lo puedo estimar a través de una predicción, pero no definir como una verdad absoluta. Recuérdense que son predicciones, son proyecciones, de acuerdo a nuestros análisis de tendencia. Entonces, nos dice que este error porcentual absoluto medio es una medida ampliamente utilizada para establecer la magnitud del error debido a su facilidad de interpretarla. Sin embargo, hay desviaciones en las variables que nos hacen estimar esas fluctuaciones de comportamiento que nos pueden inflar un error global y nos puede también mostrar unas desviaciones de alto volumen o que subestimen el error global. Yo aquí les quiero mencionar un término, desviación estándar, para que recapitulen y se recuerden y vayan y consulten sus apuntes de esos años, cuando llevaron métodos estadísticos, métodos cuantitativos, métodos de investigación. ¿Se recuerdan de esa? De ahí vimos medidas de tendencia central. Vimos la moda, la mediana, el rango, el recorrido, la varianza, la covarianza, la desviación estándar. Esas medidas que vemos que cómo afectan, pero afectan para determinar la objetividad del fenómeno objeto de estudio. Bien, entonces ahora entramos a lo que es la regresión lineal simple. Y la regresión lineal simple consiste en generar un modelo de regresión, es decir, eso nosotros lo vamos a establecer, ecuación de una recta, de una vez nos lo dice entre paréntesis, y eso es lo que yo quería recapitularles, y con eso finalizamos la clase anterior, y esta es de manera, si le quitamos este símbolo que tiene la y arriba, que se llama y calculada, va a ser la ecuación de la línea recta. Y se recuerdan en matemática, ¿cómo la graficábamos? La graficábamos en el primer cuadrante del plano cartesiano y le dábamos valores a X y valores a Y. Y la semana pasada vimos que el tiempo siempre lo vamos a identificar como la variable independiente y va a ser X y la vamos a graficar en el paralelo horizontal, ¿verdad? Y la Y la vamos a graficar en el eje de las Y o de las ordenadas. Y de ahí nos van a hacer nuestra gráfica de comportamiento hacia arriba. Entonces veamos pues, les voy a explicar. Ecuación de la línea recta. Y es igual al valor calculado de la variable que debe predecirse. Variable independiente. Esta variable independiente es la que posiblemente la causa de nuestro fenómeno. Y nosotros lo sabemos. ¿Pero será cierto? Bueno, calculémosla a ver si es cierto. Y esto va a ser igual a la ordenada de intersección con el eje Y. Es decir, cómo se va a ir dando ese crecimiento. Ese crecimiento. B, la pendiente de la regresión. Y X, la variable independiente. Entonces veamos pues. Digamos, espero me entiendan. Aquí está mi plano cartesiano. Visualícenlo mentalmente. Acá, digamos que aquí está mi origen. En la punta de mi dedo medio. Ahí está el origen. Entonces de acá vamos a salir.
Entonces viene X y nos dice 10, pero esta es la frecuencia de tiempo, lo estándar, 10. Entonces viene y nos dice 10 y A nos dice 8. Le pega. Después nos dice X 20 y A nos dice 16. Otro golpe. Y después nos dice X 30 y C nos dice 24. Otro golpe. Y así se va yendo. O sea que A va a ser la métrica de medición que nos va a ir determinando la inclinación. Puede ser así, puede ser así, pero siempre va a estar en un plano cartesiano. Y A va a ser los golpecitos para que nos vaya creciendo nuestra ecuación. Bueno, entonces, y ese, cómo se intersectan, cómo se afectan, va a ser lo que nosotros tenemos que analizar, ya que eso nos va a permitir explicar la relación que existe entre las dos variables. Por ejemplo, eh, las bajas ventas en el mercado se debe a la pérdida de posicionamiento por falta de publicidad de la empresa. Ejemplo. Entonces venimos, sí, sí, las ventas han venido disminuyendo y cuando nosotros vemos la inversión en publicidad de la empresa también ha venido disminuyendo. Entonces pareciera lógico que es. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra proyección? Aumentar un rubro de gasto para publicidad. Y al aumentar los gastos en publicidad, se van a aumentar nuestras ventas. ¿Ya vieron? Esa es la relación que tiene que existir, la causa y el efecto, que una se deriva de la consecuencia de la otra, o la consecuencia se deriva por la falta de acción de una. Esa es la relación que debemos de encontrar. Y eso muchas veces no podemos indicarlo dentro de nuestra tesis. Entonces, acá nosotros tenemos y podemos decir que una recta de regresión puede emplearse para diferentes propósitos. Y dependiendo de ellos, se hace necesario satisfacer distintas condiciones. Es decir, ya viene la propuesta. ¿Qué voy a hacer yo para revertir o para seguir haciendo crecer esa tendencia? Si son pérdidas, las tengo que revertir. Si son utilidades, las voy a aumentar. Y mejor si las duplico, las triplico, aprovechando las condiciones del mercado. Entonces, cuando se pretende medir la relación lineal entre las dos variables, la recta de regresión nos va a indicar la forma directa. Y al indicarnos este crecimiento en forma directa es cuando se da la correlación. ¿Ven? La correlación, es decir, la integración de ambas variables. La comprobación de que efectivamente una es la causa o la consecuencia de la otra. Entonces, de ahí tenemos nosotros el error estándar de estimación. Ese error estándar de estimación es la desviación estándar, era lo que le decía. Lo único que aquí se le llama error estándar de estimación porque acá nos va a representar que Y, el valor de Y en cada punto, Y calculado, el valor calculado de la variable dependiente a partir de la ecuación de regresión y N, el número de datos porcentuales. Pero acá es una desviación estándar y ustedes saben que las desviaciones estándar se corren hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Se recuerdan cuando vimos la campana de Gauss? Ahí se les explicaba cómo es que se va a dar el análisis de tendencia, los factores o los valores entre nosotros queremos que esté ese rango de nuestro fenómeno. Y a eso se le llama error estándar de estimación. De ahí tenemos nuestro coeficiente de correlación. Miren, nuestro coeficiente de correlación. Y acá es donde nosotros tenemos como importante dentro de esto que para estudiar la relación lineal existente entre dos variables continuas, ¿qué es necesario? Es necesario disponer de parámetros que permitan cuantificar dicha relación. ¿Y cómo lo vamos a establecer? A través de este coeficiente de relación, que nos dice que sirve para medir o evaluar la relación entre las dos variables de una regresión lineal, se expresa con la letra R y esta es su fórmula. Es bien sencilla de aplicar. Ya vamos a ver. Nosotros, como les digo en el ejercicio, yo les presento toda una cédula desplegada, primero con el valor de X, de ahí la media, de ahí X por Y
Y así me voy desarrollando cada una de esas tablas. Ustedes ahorita ya les vino a la mente la idea de lo que estoy hablando. Y de ahí me van dando los valores. Los totales son los valores que voy a sustituir en esta fórmula que ahorita se nos confunde con tanto símbolo, con tanto em, de estos símbolos, ¿verdad? Paréntesis, con tanto paréntesis. Pero ahí lo único importante a resaltar en este análisis de correlación, eh, vamos a integrar un valor que se llama la covarianza. Y la covarianza nos dice que esta va a depender de las escalas en que se miden las variables estudiadas. Entonces, por lo tanto, no es permisible comparar entre distintos pares de variables para poder hacer, para poder hacer las comparaciones debidas, se debe de estandarizar la covarianza generando lo que se conoce como coeficientes de correlación. Es decir, siempre va a haber una covarianza que la tenemos que trasladar a este factor numérico determinístico para poder realizar nuestro valor, porque la covarianza puede ser un valor mayor que 1 y a través de esta conversión nos va a dar valores entre más 1 y menos 1. Siendo cuando es positiva, tómenlo en cuenta para su trabajo de tesis, cuando es positiva, se puede indicar que hay una correlación positiva perfecta y cuando es negativa, una correlación negativa perfecta. Pero cuando es menos que 1 o más 1. Entonces, ahí hay diferentes rangos. Hay una asociación nula que es 0, de 0 a 0.1, asociación pequeña, de 0 a 0.30, asociación mediana, de 0 a 0.50, asociación moderada, de 0 a 0.70, asociación alta y de 0.90, asociación muy alta. Y en su tesis ustedes tienen que encontrar una asociación alta para poder comprobar su hipótesis. Si no, no les va a funcionar su estudio. Entonces, lo importante de esto, dice, sirve para medir o evaluar una relación entre dos variables de una regresión lineal y se expresa con la letra R, coeficiente de correlación. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a lo que son nuestras preguntas. Y nuestras preguntas dicen lo siguiente. Pregunta 7.1. ¿Con qué otro nombre se le conoce al error del pronóstico? Pregunta 7.2. ¿Es la diferencia entre el valor real y el valor pronosticado para un periodo específico? Pregunta 7.3. Se calcula como el promedio de las diferencias absolutas entre los valores pronosticados y los reales y se expresa como porcentaje de los valores reales. Pregunta número 7.4. ¿Es la existente entre dos variables continuas y es necesario disponer de parámetros que permitan cuantificar dicha relación? Y la pregunta 7.5 sirve para medir o evaluar la relación entre las dos variables de una regresión lineal. Bien, entonces, como les repito y les digo, si no nos diera tiempo, porque es un ejercicio mío propio, que yo lo desarrollo con fines didácticos, entonces yo se los, eso sí, es prometido y es cierto, eso va dentro de su material explicado. Pero a ver si nos tomamos un tiempecito para irlo incorporando dentro de las clases magistrales para que lo vayan viendo y con ello facilitar nuestra metodología de cálculo. Que en todo esto, hoy como es teórico, ¿de dónde saca esa X? ¿De dónde saca esa N? ¿De dónde saca esa XY? ¿Qué es eso? Como que les estuviera hablando en chino. Pero ya viendo la tabla desarrollada, ahí yo les remarco hasta con colores, qué valores, qué valor, dónde vamos a utilizar ese valor y con el fin de apoyarles. Para mí fue un gusto estar el día de hoy con ustedes. Los veo hasta dentro de 15 días. Se les va a extrañar la próxima semana. Espero que ustedes también. Ánimo, muchos éxitos.
No quiero ser impertinente, pero yo siempre lo he dicho, éxitos para los estudiantes. Yo no le puedo desear suerte, porque suerte se le desea a los que no estudian, pero éxitos a los estudiantes. Estudien, que Dios los bendiga, que tengan una buena tarde y los veo en la próxima clase. Puñito, nos vemos.